Buenas noches, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Mónica Di Marco, soy la profeta Mónica Di Marco de Argentina y quiero alcanzarle para el país de Francia una profecía que el Señor me ha estado dando y una visión que el Señor me ha estado mostrando. En el día de ayer, el Señor me ha estado alcanzando una visión sobre el país de Francia. Me da el Señor una palabra para que yo comience con esta profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 33, del versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: Cuando trajese yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyese el sonido de la trompeta, y no se apercibiese, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo venir la espada, hiere algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de en mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijese al impío, impío, ciertamente morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisare al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Esta es la palabra que el Señor me ha estado alcanzando para Francia, el país de Francia. Vienen varios acontecimientos. El Señor me ha estado hablando sobre el país de Francia, donde vienen varios acontecimientos, y estos acontecimientos son juicio de Dios para el país de Francia, a causa de sus pecados, a causa de la multitud de los pecados que cometen delante de los ojos de Dios. Y el Señor me dijo que está indignado y que va a derramar sobre ese país su ira. El Señor derramará su ira sobre el país de Francia. Podemos ver que el Señor está totalmente, podía sentir el Espíritu del Señor, el dolor del corazón de Dios, por cuanto el país de Francia ha pecado ante los ojos de Dios y peca deliberadamente, y el Señor realmente está airado. Dice su palabra en Isaías capítulo 26, versículo 21. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra se cubrirá de sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. He tenido una visión, el Señor me ha estado mostrando una visión sobre el país de Francia,
y me ha hecho recorrer las calles de Francia, y he visto gente llorando en la calle, sin consuelo, gente por todos lados, y veía que en las casas de la gente, entraban personas con mamelucos blancos en las casas de las personas y con barbijos en la boca blanco también. Y es porque viene una peste, viene una plaga sobre Francia. Y esa plaga se va a llevar varias vidas. Veía que el Señor me hacía recorrer los hospitales, camillas por todos lados y lleno los hospitales de gente que estaban allí siendo atendida y no daban abasto los médicos, no daban abasto las enfermeras, camillas por todos lados, y bueno, y gente quejándose de dolor. Por eso el Señor me dice, viene una plaga para Francia. Por lo tanto, esta plaga cobrará vida. Dice, mi enojo está sobre Francia por sus muchos pecados. He enviado mi sierva muchas veces a mis profetas y no me han creído, dice el Señor. Y me da el Señor me muestra el Señor, me muestra los lugares de ese país donde realmente la gente estaba conmovida, llorando por las calles llenas de gente llorando, despavorida. El Señor me daba esta palabra para Francia, que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, y dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para ver. El Señor me daba esa palabra para Francia, y podía ver que era una plaga de una enfermedad que venía, y esa plaga, los médicos entraban a las casas vestidos de esa manera, con mameluco blanco, y podía ver que venían con esos mamelucos blancos, y allí entraban a las casas de esa manera, con mameluco blanco y con un barbijo en su boca. Entraban a las casas varios médicos. También podía ver que Francia recibía ayuda de varios países que venían a colaborar por esta situación que pasaba Francia, de esta plaga que había venido sobre Francia. No solamente vendrá esa plaga sobre Francia, sino que también habrá inundaciones. Y el Señor me dice, esta es mi ira, este es mi enojo contra Francia, contra el país de Francia, porque me han abandonado, porque me dieron la espalda, porque no escucharon a mis profetas, porque se burlaron, dice el Señor.
y yo derramo mi ira sobre Francia. Por eso yo podía ver en las calles mucha gente que salía de sus casas y salían a las plazas a llorar a las calles, y veía esa clase de personas vestidas, hombres y mujeres, si fueran médicos, pero con mamelucos blancos y con barbijos en su boca. Entraban de esa manera a las casas porque había mucha gente que no llegaba a los hospitales y morían en sus casas. Y era el gran dolor, la gente se sentía el gran dolor, el dolor y la angustia que había por todos lados en el país de Francia, por todo lo que estaba aconteciendo. También el Señor me decía que también va a haber un huracán, comenzará a hacer una erupción en Francia, y el huracán se llama Pitón. Es un huracán que se llama Pitón y va a comenzar a hacer erupción en Francia. Y esta también es la ira del Señor sobre ese país de Francia, por cuanto le han dado la espalda a Dios, por cuanto no han obedecido a su palabra, y comenzó sentencia de parte de Dios para el país de Francia. Me quebrantó mucho el corazón el Señor al ver todas estas cosas en las calles. Era como que lo sentía en mi espíritu, ver tanta tristeza, tanto dolor y tanta angustia sobre ese país. Y en realidad el Señor me ha fortalecido para que yo pueda alcanzarle esta profecía al país de Francia, por cuanto había mucho dolor en mi corazón, y el Señor me fortaleció para que yo hoy pueda estar alcanzándole al país de Francia esta profecía que el Señor me ha estado alcanzando, para que el pueblo de Dios pueda estar orando y clamando a nuestro Dios por el país de Francia. Todos aquellos que escuchen esta profecía, los siervos, la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, les ruego que estemos orando por este país para que el Señor esté allí teniendo misericordia, ¿no es cierto?, de esas naciones. El dolor era mucho, la angustia era mucho, la tristeza era mucho, porque la gente lloraba en las calles desesperadamente, con tristeza, con dolor y con angustia. Y esos lamentablemente son los tiempos que nos espera esos tiempos. Nos espera esos tiempos porque la maldad se aumentó sobre la faz de la tierra, y en realidad Dios está airado con las naciones. Dios está airado con las naciones. Por lo tanto, viene la ira de Dios, viene el enojo de Dios sobre toda esa tierra. Por eso su palabra me dice claro, la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, del capítulo del 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando él trajese espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyese el sonido de la trompeta y no se apercibiere viendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viendo la espada, heriré a él
herirá alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirá la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijese al impío, impío, de ciertamente morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. Eso es lo que el Señor me ha estado mostrando. Me mostraba la tristeza y el dolor de ese país de Francia al llegar esa plaga allí a la nación de Francia. Me mostraba inundaciones, muchísimas calles a la vez inundadas. En una parte de las calles inundadas de Francia, donde la plaga no llegaba, pero en otras partes de la tierra de Francia, en otras provincias sería, acá lo podemos dividir de esa manera, en otras provincias estaban sufriendo, gimiendo, y estaba el ay de la plaga que estaban sufriendo. Tenemos que estar vigilando para que, como dice su palabra, si estamos escuchando que el atalaya está tocando trompeta, podemos correr por nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice que el sabio ve que viene el mal y se esconde, pero el necio se queda. Que podamos nosotros, el pueblo de Dios, estar orando por los presidentes de cada nación, para que ellos sean los que tengan que tomar, ¿no es cierto?, todas las actuaciones, todo lo que están haciendo, todo lo malo que están haciendo, para que puedan volverse a Dios, porque es terrible los acontecimientos en la tierra, es tremendo todos los acontecimientos, todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar todavía. Es terrible que podamos tomar conciencia de todo esto, porque el Señor se levanta a juzgar las naciones. El Señor se levanta a juzgar las naciones y lo está haciendo. De hecho, lo está haciendo. Nuestra nación argentina está bajo el juicio de Dios, bajo la espada de Dios. Y también hay varias naciones que están bajo el juicio, bajo la espada de Dios. País de Francia, alerta, alerta, país de Francia, porque comienza a desatarse una plaga sobre el país de Francia. Alerta Francia, porque esta plaga va a cobrarse muchas víctimas, porque son mortales, son plagas mortales. Por lo tanto, alerta Francia. Les dejo esta palabra que el Señor me ha estado alcanzando, para que puedan estar allí, puedan estar buscando de alguna manera el rostro de Dios, para que Dios esté teniendo misericordia, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más a sus muertos. Es clara la palabra, muy clara, esa es la palabra
que Dios habla sobre el país de Francia. Me despido de ustedes, la profeta Mónica Di Marco desde Argentina, y le dejo esta palabra de parte del Señor. Isaías 63, 4 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redimido ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Esta es la palabra que con esto yo los estoy saludando, y desde acá de la Argentina, la profeta Mónica Di Marco los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.